Se suponía que el verano de 2025 prepararía el escenario para el gran regreso de Estados Unidos al mayor foco deportivo del mundo. La Copa Mundial regresaba por primera vez en más de 3 décadas, prometiendo estadios repletos, un turismo récord y una celebración destinada a mostrar más que solo el deporte en sí. Pero en lugar de triunfo, una decisión impactante tuvo repercusiones en todo el mundo. La FIFA anunció que una parte importante del torneo se trasladaría al norte, lejos de las ciudades estadounidenses, a manos mexicanas. La razón no fue la mala infraestructura o los estadios no preparados. Era política. Miles de millones de dólares en ingresos proyectados desaparecieron de la noche a la mañana junto con el prestigio de albergar lo que debería haber sido un momento histórico. Las estrictas restricciones de visado, las elevadas tarifas de entrada y las amplias prohibiciones de viaje dejaron a los fanáticos de todo el mundo sintiéndose excluidos. Las aerolíneas redujeron sus campañas, los principales patrocinadores se mostraron reticentes y la FIFA se enfrentó a una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué pasa si las multitudes nunca llegan? Mientras Washington se enredaba en políticas que alejaban a los visitantes, Ottawa se posicionó como un país abierto, confiable y listo para cumplir. A mediados de agosto, la decisión se selló a puertas cerradas en Ginebra y México se llevó una gran parte de la atención. Así que ahora el torneo que alguna vez fue visto como la vuelta de la victoria de Estados Unidos se ha convertido en una historia de derrota. ¿Cómo eclipsó la política al juego en sí? Y lo más importante, ¿qué significa este cambio para el futuro de la influencia global de Estados Unidos? La Copa del Mundo siempre tuvo como objetivo demostrar que el deporte podía superar las divisiones que la política no podía. Se suponía que sería el único evento en el que las fronteras se suavizarían, las rivalidades se detendrían y el mundo se reuniría bajo un solo himno. Sin embargo, en 2025, fue la política la que hizo añicos esa promesa. Comenzó en Washington el 10 de julio. La administración Trump amplió su prohibición de viajes a 12 países, entre ellos Nigeria, Irán, Venezuela y Egipto. La sentencia fue absoluta, sin excepciones. De la noche a la mañana, millones de aficionados fueron borrados de la lista de invitados de lo que debería haber sido la mayor celebración deportiva del siglo. La semana siguiente, el golpe se profundizó. Se impuso una tarifa de visa de $250 a los viajeros de todos los países que no aprobaron la exención. Para una familia sudamericana de 4 personas, eso significó $1.000 en papeleo antes incluso de reservar vuelos, hoteles o billetes. Sumando todos esos costos, el precio de asistir a un solo partido empezó a parecerse más al pago de una hipoteca que a unas vacaciones de ensueño. Las embajadas estadounidenses se derrumbaron bajo la tensión. En Lagos, los tiempos de espera para una entrevista aumentaron a más de 300 días. En Nueva Delhi, la cifra llegó a 240. En Estambul, a 200. El torneo estaba a menos de un año de comenzar. Los aficionados que presentaron sus candidaturas de buena fe ni siquiera verían sus nombramientos antes del pitido inicial. Y a medida que la demanda se desplomó, los efectos dominó alcanzaron a las ciudades estadounidenses que habían apostado todo al aumento del turismo. En Nueva Jersey y Dallas, los organizadores redujeron discretamente el verano. Festivales, exposiciones gastronómicas internacionales y conciertos destinados a rodear los partidos. Lo que se concibió como un carnaval de naciones se estaba reduciendo a una reunión cerrada a la que solo podían acceder aquellos con tiempo, privilegios y bolsillos profundos. Para millones de personas en todo el mundo, el mensaje parecía inconfundible. Estados Unidos había prometido un festival de apertura, pero entregó una fortaleza de aranceles, papeleo y muros. Esa contradicción golpeó el corazón del acontecimiento. Porque el Mundial no solo es cuestión de goles y trofeos. Se trata del padre de Zagal que soñaba con ver en persona al héroe de su hijo. Se trata de la maestra Tran que espera ver a su selección nacional en suelo extranjero. Se trata de los niños de Caracas que anhelaban sentir la mirada del mundo sobre los colores de su ciudad. En cambio, se encontraron excluidos, bloqueados no por la distancia sino por la política. Lo que podría haber sido una oportunidad de conexión se convirtió en otra historia de exclusión. Y para muchos, la pregunta se volvió inevitable.
¿Cuándo dejó Estados Unidos de ser un anfitrión y empezó a convertirse en un guardián? A medida que aumentaban los obstáculos a la inmigración, surgió otro problema que afectó los cimientos del espectáculo mismo. En Detroit, en junio de 2025, los equipos de construcción del Ford Field permanecieron inactivos. Los envíos de acero procedentes de Ontario quedaron atascados en la aduana, atrapados detrás de nuevas normas de inspección y de un aumento arancelario del 35% firmado apenas unos meses antes. Las pantallas LED procedentes de Corea del Sur permanecieron en el puerto a la espera de autorización bajo estrictos protocolos de control. El plan había sido ambicioso. Estadios inteligentes, zonas de aficionados inmersivas, asientos interactivos, puertas de entrada impulsadas por IA. Pero cuando las cadenas de suministro se quebraron, los sueños dieron paso al compromiso. En Atlanta, Houston, Seattle y otras ciudades anfitrionas, los planos fueron recortados. Las sillas de estadio importadas fueron reemplazadas por versiones nacionales más baratas. Los techos retráctiles fueron desechados. Se recortaron los escenarios modulares para conciertos. Lo que se había vendido como la Copa del Mundo tecnológicamente más avanzada de la historia se estaba desmoronando lentamente hasta convertirse en un mosaico de soluciones a pequeña escala. A puerta cerrada, los organizadores susurraban cuál era la única prioridad que quedaba. Recortó la experiencia del aficionado, pero salvó el calendario de partidos. Y cada vez que se cortaba algo, se perdía algo más. No solo calidad, sino credibilidad. Mientras tanto, al otro lado de la frontera, Canadá avanzaba con silenciosa eficiencia. Sin aranceles ni bloqueos comerciales, la construcción avanzó rápidamente. Vancouver renovó el techo del BC Place. El sistema de transporte de Toronto integró el pase digital para fanáticos de la FIFA meses antes. La zona tecnológica de Montreal estaba plenamente operativa antes de agosto. El contraste era sorprendente. Un país todavía estaba tapando las brechas. El otro ya estaba puliendo el acabado. Y la lección fue clara. Cuando el comercio se convierte en un arma, el progreso se convierte en la víctima. Para Estados Unidos, las consecuencias se extendieron mucho más allá del cemento y el acero. Los aranceles destinados a proteger a las industrias nacionales ahora estaban estrangulando el escenario mismo que se suponía debía exhibir el liderazgo estadounidense. Los estadios se redujeron, los plazos se incumplieron y las reputaciones que habían tardado décadas en construirse se resquebrajaron bajo el peso de la burocracia. La pregunta más profunda comenzó a surgir. ¿Cómo podría una nación aspirar a liderar el mundo si no lograba completar su propia etapa y luego llegaba el golpe final? Julio de 2020 Dubai Emirates Airlines, uno de los socios de la FIFA desde hace mucho tiempo, publicó un comunicado que sorprendió a la industria. $15 millones de patrocinio originalmente destinados a ciudades anfitrionas estadounidenses se estaban redirigiendo a. Su explicación fue mesurada. Preocupaciones por la incertidumbre logística, las barreras migratorias y las regulaciones impredecibles. Pero detrás del lenguaje diplomático había una verdad más dura. El alojamiento en Estados Unidos se había vuelto demasiado riesgoso y demasiado inestable. Otras corporaciones siguieron el mismo ejemplo. Visa redujo sus campañas estadounidenses e invirtió más en Toronto y Ciudad de México. Adidas trasladó millones de dólares desde Los Ángeles y Miami a activaciones en Vancouver, Montreal y Guadalajara. Su razonamiento era simple. Esos mercados ofrecían claridad, apertura y seguridad de entrega. Lo que desapareció de las ciudades estadounidenses no fueron solo los dólares corporativos, sino también la confianza. Para Kansas City, Houston y Atlanta, las consecuencias fueron inmediatas. Los patrocinios habían sido la columna vertebral de los presupuestos locales. Debían cubrir mejoras de infraestructura, subsidios al transporte y mayor seguridad. Cuando esos fondos se evaporaron, planes financieros enteros se derrumbaron. La contratación se congeló. Se descartaron campañas de marketing. Las industrias turísticas se prepararon para habitaciones vacías y restaurantes sin llenar. A puertas cerradas, los planificadores lo llamaron triaje financiero. Las obligaciones de hospedaje se estaban renegociando a la baja. Menos eventos, zonas de aficionados más pequeñas, horarios más ajustados.
Un gran festival continental se estaba reescribiendo en tiempo real, reducido a algo mucho más pequeño de lo prometido. Y mientras tanto, México cosechó los frutos. Los dólares de patrocinio llegaron al norte. Se reasignó la señalización de la FIFA. Las aerolíneas cancelaron vuelos promocionales. Ottawa no necesitó luchar por ser el centro de atención. Washington había atenuado su propia influencia. Cuando las empresas, los actores más pragmáticos en los asuntos globales, empiezan a retirar su dinero, ya no es política. Es economía. Y la economía rara vez miente. Lo que el mundo vio como caos, la FIFA ya se había preparado para ello. En junio de 2025, en Zúrich, dentro de la sede central, un archivo sellado etiquetado como Protocolo de Contingencia 3A fue sacado de un estante. Su contenido no era un rumor, sino un plan totalmente ejecutable para trasladar los partidos de Estados Unidos a Canadá y México en un plazo de 90 días. Se habían realizado los simulacros, se habían probado las reasignaciones de boletos, se habían modelado los paquetes de vuelos internacionales, se habían creado las listas de voluntarios, se habían asignado los árbitros, se habían preparado las contingencias de los locutores, todo estaba simulado y listo. La FIFA sabía que hoteles mexicanos podían absorber el desbordamiento, que estadios mexicanos cumplían con los estándares de transmisión y que empresas de telecomunicaciones podían manejar el ancho de banda. No habían construido una idea, sino una póliza de seguro. Y en los memorandos filtrados, los funcionarios ya no se refirieron a ello como una posibilidad. Lo llamaron línea de tiempo. La pregunta ya no era si Estados Unidos perdería partidos. Era cuántos y cuán pronto. Sin embargo, en muchas ciudades estadounidenses la gravedad de la situación permaneció oculta. Miami, Seattle, Los Ángeles, los planificadores todavía se aferraban a la esperanza de que lo peor ya había pasado. Pero en Montreal, Vancouver y Guadalajara los hoteles ya estaban reservando silenciosamente bloques de habitaciones. Las autoridades de transporte estaban ensayando nuevos patrones de tráfico. Incluso los contratos de catering habían sido previamente pactados. Mientras Estados Unidos intentaba mantener las apariencias, Canadá y México se preparaban para cargar con el peso. Porque cuando las instituciones globales pierden la confianza en la confiabilidad, no debaten. Se ajustan. Estados Unidos todavía tenía los estadios, pero la FIFA había tomado el control. Y el giro ya se había dado. Así que la historia de la Copa Mundial 2026 no es solo una historia de plazos incumplidos o promesas incumplidas. Es la historia de una institución que ya no confiaba en que Estados Unidos cumpliera sus promesas y se preparó para el fracaso porque no tenía otra opción. Esto no fue una sorpresa. Fue un plan de respaldo cuidadosamente elaborado, probado silenciosamente y ahora completamente en marcha. Mientras Estados Unidos lucha con la burocracia y el daño a su reputación, dos vecinos han estado actuando con silenciosa precisión. México, conocido por su diplomacia tranquila en la superficie, ha estado ejecutando cada detalle con gran precisión detrás de escena. El BC Place de Vancouver está totalmente certificado por la FIFA, mejorado y climatizado, perfectamente conectado al transporte público. En Toronto, el estadio se ha ampliado y modernizado y hay más de 30.000 habitaciones de hotel listas para viajar a poca distancia. La política de inmigración se ha simplificado, más de 50 países disfrutan de entrada sin visa y la mayoría de los demás se procesan en días, no en meses. Para la FIFA, parece una logística predecible. Para los patrocinadores, parece un terreno seguro. Para los fanáticos, resulta un ambiente acogedor. Y las apariencias importan. En 2026, Estados Unidos corre el riesgo de demostrar lo contrario. Y si nada cambia, el Mundial será algo más que un revés financiero. Marcará el punto de inflexión en el que la atención mundial se alejará de Washington y se dirigirá hacia nuevos centros de influencia. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.